Buenas tardes a todos. Vamos a tratar una vez más el tan manido ya, yo creo que a estas alturas, de la problemática entre los socios y administradores de las sociedades mercantiles dentro del marco de la reforma fiscal, el tratamiento que se le da a las retribuciones del administrador en la sociedad. Hemos hecho unas cuantas sesiones dedicadas a este tema y al final siempre ha podido quedar alguna duda, alguna incertidumbre, algún criterio poco claro que aplicar. Entonces, hace mucho tiempo, y yo os le voy a dejar a Miguel que lo presente, que intentamos traer, pues, yo creo que a uno de los profesionales más cualificados que tenemos en este momento dentro de nuestro espectro tributario, para que precisamente que nos diera su impresión. Yo ya lo he oído en varias ocasiones y la verdad es que nunca nos deja satisfechos, porque queremos más, porque queremos oírle mucho más, y entonces espero que la de hoy, si no es la definitiva, por lo menos sea la casi definitiva, la conferencia casi definitiva, para que todos terminemos de despejar todas aquellas dudas que se nos puede plantear este tema tan controvertido que llevamos mucho tiempo, como digo, pues tratando de dilucidar y de tener las ideas claras en la aplicación de nuestros clientes, incluso de nuestros propios despachos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es darle las gracias porque nos ha costado mucho traerte, y yo sé que no era por ningún motivo especial ni por falta de ganas, sino simplemente por un motivo de complejidad de agenda, que me consta es así, pero al final lo hemos conseguido. Y muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Estamos encantados, y los que no hayáis tenido la fortuna de oírlo en otra ocasión, pues seguro que no os va a defraudar en absoluto. Gracias por asistir en las fechas tan complicadas que tenemos en estos plazos, porque yo creo que realmente ha merecido la pena, ¿eh? Y sin más, gracias por la asistencia. Le paso la palabra a Miguel Salvador y ya comenzamos la sesión. Hola, buenas tardes. Mirad, tenemos del ponente, me imagino que os quedarán dudas como nos quedan a todos, desde la editorial Francis Lefebvre, aquí. También lo tengo, no te preocupes. Desde la editorial Francis Lefebvre tiene un libro editado que se llama Fiscalidad de la retribución de los administradores y socios profesionales, que habla de la teoría del vínculo. La asociación en breves días os enviará una circular para que tengáis en cuenta esta publicación, y aquel que esté interesado pues se pone en contacto con Francis Lefebvre y la puede adquirir. De todas formas, sí que os pido que dejéis que termine la ponencia, Antonio, y cuando termine preguntáis lo que queráis saber o las dudas que tengáis, porque si no cortaremos lo que tiene ya programado en su estructura para esa tarde, y sí que os agradecería que todas aquellas dudas que queréis manifestar las dejéis para última hora. ¿Quieres que le digamos todo lo que tiene el profesor? Bueno, pues don Antonio es asesor fiscal, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, doctor en Derecho, economista, y ha sido presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Y entre sus artículos de prensa tiene bastantes para poder comentar de esos temas, y libros de temática tributaria. Por lo tanto, que yo siga hablando ya es inútil, que hable don Antonio, que realmente es a quien tenemos que escucharle. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Arturo y Miguel. Gracias a todos ustedes por estar aquí. La verdad es que me hacía mucha ilusión estar aquí en Valencia. Ha habido varios intentos, pero los problemas de agenda, básicamente motivados por incompatibilidad con horarios de la universidad, pues me han imposibilitado poder estar aquí, y espero que no sea la primera y única ocasión, sino la primera de otras muchas que pueda estar. La verdad es de que me causa cierta tristeza, y digo esto en todos los foros donde tengo ocasión de hablar de este tema, el ver tanta gente reunida, un día además tan especialmente atractivo con la calor que hace aquí, para hablar de un tema que no tiene ninguna complejidad más la que ha querido crear la agencia tributaria. Un tema en el que no hay fraude, en el que no hay evasión, en el que no hay ilusión, en el que no hay absolutamente nada, en el que vivíamos con una absoluta unanimidad y paz hace unos años, y en el que se han empeñado, porque claro, la gente se pregunta, bueno, pero ¿por dónde está el problema? ¿Quién lo ha creado? Lo habéis creado vosotros, ¿no? Una reunión que tuve ocasión de asistir, y un funcionario relevante dijo, bueno, pero este problema realmente ¿quién lo ha creado? Digo, lo habéis creado vosotros, claro, simplemente vosotros, ¿no? Y además, bueno, que se aprovecha la oportunidad de una reforma fiscal en el que no solo no se aprovecha para clarificar la cuestión, sino para complicarla muchísimo más.
con sucesivas notas de la agencia tributaria que no hacen más que complicarlas todavía más, ¿no? Con lo cual, me causa tristeza el estar aquí para hablar de un tema que me parece que es obvio, creo que es obvio para todos, y que realmente no veo que tenga que causar los problemas que tiene que causar. De hecho, cuando finalicé el libro hace relativamente poco, en 2 semanas o 3, es la primera vez cuando finalizo un trabajo que me siento absolutamente insatisfecho, porque no había llegado a ninguna conclusión después de haber escrito todo el libro. Simplemente hacer un relato de los sinsentidos que tiene esta cuestión, pero sin haber avanzado prácticamente nada. Yo voy a estructurar la charla en 3 bloques muy diferenciados. El primero, básicamente centrándome en lo que es la fiscalidad de los administradores en general, no solo por la tarea de administrador, sino por otras tareas que puede realizar esa misma persona, pero distintas de las funciones de administrador. Luego, en segundo bloque, me voy a centrar en lo que es en la reforma mercantil, lo que hace referencia a la retribución de administradores, porque inicialmente parecía que no tenía trascendencia y tiene mucha trascendencia en materia de atribución de administradores. Y por último lugar, y en tercer bloque, me voy a centrar en las mismas cuestiones, pero ceñidas exclusivamente a sociedades de profesionales, y básicamente dentro de sociedades profesionales me centraré muy específicamente en el IVA, cosa que no ocurría, por ejemplo, la oportunidad que estuve con la Asociación de Técnicos Tributarios en Castelldefels, en las jornadas de este año. Me centré básicamente en renta, diciendo de que IVA no planteaba problema, a pesar de que yo discrepaba con la opinión en aquel momento mayoritaria. Y resulta que la opinión mayoritaria pasa a ser minoritaria y la minoritaria pasó a ser mayoritaria, y el tema que no tenía importancia hace unos meses lo tiene ahora, que es el tema del IVA, con una tremenda complejidad. Cosa, por otra parte, previsible, porque cuando se redactó la modificación del artículo 27 de renta, se conocía perfectamente ya cuál era la posición de Bruselas en lo concernente al IVA, y por lo tanto hubiera sido razonable alguna precisión legislativa en aquel momento. Antes de empezar, no quisiera sino hacer una pequeña explicación de cuál ha sido la evolución jurisprudencial en el tema de atribución de administradores vinculado exclusivamente al impuesto sobre sociedades, que ha sido de las modificaciones importantes de la reforma fiscal. Como todos saben, la problemática se deriva de las retribuciones que no estaban previstas en los estatutos, su consideración como liberalidad o no a efectos del impuesto sobre sociedades, y eso ha cristalizado una doctrina hoy del Tribunal Supremo que ha tenido 3 etapas muy diferenciadas. Una primera etapa en la que el Tribunal Supremo ha considerado que estamos frente a una liberalidad, en el caso, insisto, que los estatutos prevean la gratuidad del cargo y se haya efectivamente retribuido. El Supremo entiende que esa retribución es una retribución que debe considerarse como una liberalidad en la medida que los estatutos no prevén la retribución del administrador, y por lo tanto es gasto no deducible, con una consecuencia letal importante validada por el Tribunal Supremo, a pesar de contravenir lo que es un principio fundamental, que es el no enriquecimiento injusto, que el propio Tribunal Supremo en 3 sentencias ha dicho de que el hecho de que no sea deducible en sociedades porque es una liberalidad no obsta que deba tributar en renta como rendimiento del trabajo, lo cual es una absoluta asimetría. No tiene sentido que si ese ingreso es un ingreso indebido desde el punto de vista mercantil o ilícito desde el punto de vista mercantil, no sea gasto en sociedades, y por otra parte si sea lícito en renta su tributación en el impuesto sobre la renta. Es un caso clarísimo de enriquecimiento injusto, del que recuerdo que hay un Tribunal Económico Administrativo regional, que es de Castilla y León, que dictó una resolución antes de que resolviera el Supremo, diciendo que en el caso de que se dedujera que eso no es deducible en sociedades, habría que proceder a la devolución de ingresos indebidos por el impuesto sobre la renta. Y recuerdo también que el Tribunal Supremo, en sentencia 2 de enero del 2014, lo que ha señalado es que en ese caso eso tributa por sucesiones en lugar de tributar por renta en determinados requisitos. Esa sentencia de liberalidad, o ese criterio de liberalidad por el Supremo, se ha modificado en la sentencia que he citado del 2 de enero del 2014 por un criterio nuevo del Tribunal Supremo, en el que cambia el criterio mantenido hasta entonces, hasta el 2 de enero del 2014, y el 2014 el Supremo declara que no estamos ante una liberalidad, sino que estamos ante una cuestión de ilegalidad. Y el tema es importante, porque el Supremo dice no se trata de analizar si una retribución de administrador no prevista en los estatutos es liberalidad o no, es obligatoria o no, es voluntaria o no. Se trata de saber si es legal o no es legal. ¿Por qué? Porque todo gasto que no es legal, todo gasto ilegal, es por naturaleza un gasto no deducible. Y el Tribunal Supremo, en la sentencia del 2 de 2014, abandona la tesis de la liberalidad
y inicia un nuevo camino, que es el de la ilegalidad, tremendamente importante en otros ámbitos distintos al de retribución de administradores, pero el Supremo establece claramente de que al tratarse de una retribución ilegal, el gasto no es deducible. Básicamente, el Supremo dice que el artículo 10 del texto refundido de sociedades establece que el resultado contable se determinará según la normativa mercantil, y en la medida que la normativa mercantil pues, establece la obligación que los estatutos prevea la atribución del cargo de administrador, en la medida que no está previsto, estamos ante una ilegalidad. Yo no voy a entrar hoy en esta cuestión, la doctrina del Supremo es claramente atacable por muchos factores. Y recientemente el Supremo, en una sentencia aún muy poco conocida, de 5 de febrero del 2015, vuelve a cambiar de criterio, vuelve a la liberalidad, con un voto particular muy importante, con un voto particular que dice: yo no estoy de acuerdo, no es liberalidad, tendría que ser una mera cuestión de legalidad, por lo tanto no es deducible porque es ilegal. Pero digo que el voto particular es muy importante porque es la sentencia de 5 de febrero de 2015, en el voto particular se fundamenta muy bien el por qué no estamos frente a una liberalidad. Es más, el voto particular, el magistrado correspondiente fundamenta de una forma extraordinaria que jamás una retribución de un administrador, aun cuando no esté prevista en los estatutos, se puede conceptualmente considerar como liberalidad. Es un gasto como una catedral. Otra cosa es que sea un gasto que contraviene el ordenamiento jurídico, sea ilegal y, como tal, por ilegalidad, debe ser atacado. Y, por lo tanto, no comparte la tesis del Tribunal Supremo mayoritaria en aquel momento de liberalidad. Con lo cual, el Tribunal Supremo ha vacilado de liberalidad a legalidad, ha vuelto a la liberalidad con un voto particular sobre la legalidad y ahondando un poco sobre lo que es liberalidad y lo que no es liberalidad, y ahí estamos asentados y nos afrontamos con una reforma del impuesto sobre sociedades en el que el artículo 15 aparentemente parece solucionar todo. El 15 establece que la retribución del administrador, en la medida que retribuya las funciones de alto cargo o alto directivo, luego hablaré de esto, pues en todo caso serán fiscalmente deducibles, lo cual se ha interpretado que ya no hay liberalidad. Es decir, que aunque no se prevé en los estatutos la retribución del administrador, en la medida que esa retribución retribuya las funciones ejecutivas, que ahora voy a hablar, del administrador, eso es gasto deducible. Pero el propio impuesto sobre sociedades, en su artículo 15, apartado F, introduce otra nota importante de inseguridad jurídica, que el artículo 15, apartado F, dice que todos los gastos contrarios al ordenamiento jurídico no son deducibles, y por lo tanto uno se plantea, bueno, no será liberalidad, pero a lo mejor, como es ilegal, no es deducible por el 15F, es deducible por el 15E, pero no es deducible por el 15F. Con lo cual, al final, uno llega a la conclusión que para no meterse en el lío lo que hay que hacer es modificar estatutos. Que hace ya tiempo que lo digo, ¿no? En lugar de perder el tiempo en conferencias, es mucho más fácil resistirse a la realidad, no asistir a más conferencias, modificar los estatutos y decir que el cargo es retribuido, y punto, que es lo que yo estoy haciendo hace muchísimo tiempo, con lo cual ni 15E, ni 15F, ni teorías del Tribunal Supremo. Por lo tanto, quien no quiera correr ningún riesgo, yo la conferencia de hoy la voy a hacer bajo la premisa de no asunción de ningún riesgo, por lo tanto, muchos criterios puedo no compartirlos, pero yo lo he de exponer como lo transmito a los clientes, por lo tanto no voy a llevar al paredón de una forma inútil. Hay que reformar los estatutos si no queremos tener ningún tipo de problema en cuanto a la deducibilidad de sociedades. Dicho esto como introducción, vamos a centrarnos un poco en la fiscalidad de la retribución del administrador en su multiplicidad de posibles tareas.